Él está en Curitiba, se supone que van a recibir no solamente nuevas declaraciones, más declaraciones, sino la transferencia de información relativa a la investigación del caso Lava Jato, que debe ser determinante para el inicio de los procesos. Ahora sí estamos conectados. Doctor Vela, muy buenos días. Buenos días, señor Lucar, a sus órdenes. La primera pregunta es inevitable. La Fiscalía había solicitado 18 meses de prisión preventiva, el juez ha decidido 15 para Keiko Fujimori. ¿Ustedes están satisfechos con esta resolución del día de ayer? Sí, señor Lucar, lo que sucede es que para nosotros el plazo que el juez ha argumentado termina siendo el razonable y el de mejor entendimiento para circunstancias que son de manejo del propio Poder Judicial. Lo que sucede, señor Lucar, es que nosotros estamos ya prontos a culminar con la investigación de la señora Fujimori, a formular una acusación, pero posterior a esta etapa de investigación sobreviene una etapa de calificación y de control de la acusación, que es la etapa intermedia, y luego la etapa del juzgamiento, que es la etapa central en donde se determina la inocencia o culpabilidad de las personas acusadas. Es en este sentido que la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento es dirigida por el Poder Judicial. Entonces lo que nosotros hemos interpretado es que quien mejor puede estimar un pronóstico de cuánto puede durar tanto la etapa intermedia como la etapa de juzgamiento de la señora Fujimori y de otras personas eventualmente acusadas es el propio Poder Judicial. Por eso, la estimación de esos 15 meses, nosotros no hemos formulado ninguna pretensión impugnatoria, no hemos formulado ninguna apelación, porque el razonamiento que ha efectuado el señor juez para nosotros es el que más se aproxima a lo que debería ser la duración de tanto claro, esta etapa intermedia como del juicio. Claro, eso quiere decir que en 15 meses ya el sistema de justicia debía emitir por lo menos en primera instancia una sentencia sobre Keiko Fujimori. Es correcto, y precisamente, reitero, quien mejor puede tener una aproximación y una estimación de la razonabilidad del plazo de la prisión para también la etapa de juzgamiento, para completar la etapa de juzgamiento, es el propio Poder Judicial, porque es el Poder Judicial quien dirige las siguientes etapas del proceso, es decir, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Ya no es el Ministerio Público. La pregunta que alguna gente se hace, que considera que hay una especie de ensañamiento con Keiko Fujimori, es por qué no ocurre lo mismo, es decir, por qué no hay ningún miembro del Club de la Construcción preso, por qué los señores Graña no están con prisión preventiva, por qué esa diferencia cuando, digamos, en el caso del Club de la Construcción y de estas empresas, digamos, los elementos de convicción que hay sobre su participación en delitos de corrupción son pues abundantes, ¿no? E incluso las pretensiones de interferir en el proceso también. O sea, ¿por qué ellos no están en prisión preventiva? Señor Lucar, lo que sucede es que los señores José y Hernando Graña, así como también la persona jurídica Graña y Montero, están sometidas a un procedimiento de aspirar a beneficios por colaboración eficaz. Efectivamente, en el caso del señor José Graña y Hernando Graña, la fiscal Giovanna Mori encontró dentro de la información que ellos aportaron elementos proporcionales y utilitarios a la posibilidad de recibir un beneficio premial. En ese sentido, es que a partir de que ellos se someten a admitir culpabilidad en graves casos de corrupción y de lavado de activos, también el Ministerio Público tiene una contemporización de esa circunstancia y finalmente, a resultas de que el proceso de colaboración eficaz sea aprobado por parte del Poder Judicial, pueden efectivamente recibir un beneficio premial. Ahora, esto siempre está sometido al control judicial correspondiente de ser el caso y a la comprobación de todos los dichos. Específicamente en el caso Gasoducto del Sur, estas personas han entregado información muy valiosa que para la fiscal Mori estima que puede eventualmente... Uy, ¿qué pasó? A ver, vamos a reconectarnos rápidamente. Estamos en la línea con Rafael Vela Balba, que se encuentra el jefe. Sí.
Nos decía que en el caso del gasoducto ha dado información relevante. Así es, también en el caso del Club de la Construcción, donde han reconocido también culpabilidad, al igual que en otros casos, en el caso de Interoceánica también, es siempre una situación compleja, señor Lucar, el hecho de Estamos teniendo problemas con la comunicación. Mecanismos de legalidad. ¿Aló? Sí, estamos conectados. Sí, acá estamos. ¿Aló? Acá estamos, lo escuchamos, doctor Vela. No, le decía que siempre es un tema complejo, señor Lucar, el hecho de activar mecanismos legales, como es la colaboración eficaz, en donde uno se tiene que sentar a dilucidar aspectos negociales con personas que han admitido culpabilidad, es decir, con personas que han delinquido. De acuerdo, pero la idea de sentarse en un procedimiento de colaboración eficaz es no solamente que poder recibir información relevante para poder criminalizar a otros, sino también reducir litigación y adicionalmente negociar el pago de una futura reparación civil con la Procuraduría Pública del Estado en un primer momento. Por ejemplo, en el caso de Marcelo Odebrecht en Brasil, él finalmente se acogió a la colaboración y su decisión fue determinante para que toda la organización encabezada por él, de las diversas corporaciones de Odebrecht, entregaran información que ha sido relevante. Sin embargo, eso no lo libró de la cárcel. Es decir, él, actualmente está cumpliendo parte de su condena. O sea, se le ha reducido la pena que le iba a tocar, creo que eran 19 años, y finalmente esta fue cambiada por una pena bastante menor. Pero en el caso de estos colaboradores, el hecho de que se conviertan en colaboradores los exime de la responsabilidad o los libera de la posibilidad de ir a la cárcel o no. Eso depende, señor Lucar, de la corroboración de la información que haya sido entregada en su oportunidad y que pueda merecer, en función de lo valioso y utilitario que pueda ser esta información, un beneficio de premio, un beneficio premial. En esa medida, lo que se busca es que esos dichos sean objeto de corroboración, porque el juez finalmente condena al colaborador eficaz y le asigna una proporcionalidad al beneficio en función de la calidad y de la utilidad y la pertinencia de la información con relación a criminalizar a otros. Entonces, eso es algo que se tiene que dilucidar al final del procedimiento de colaboración eficaz, porque es una atribución ya del juez. Es decir, los jueces no son mesa de partes de los fiscales. El juez tiene que, de todas maneras, hacer un control de legalidad de que el beneficio que puedan recibir sea razonable también en función de la información que entregaron. Claro, porque la conclusión puede ser, ibas a tener 18 o 20 años de cárcel, te doy 6 y vas a tener que pagar y eso es un beneficio extraordinario, ¿no es cierto? Pero yo me imagino que todos lo que pretenden es no ir a la cárcel, ¿no? Los beneficios de colaboración eficaz van desde la reducción de la pena hasta la exención de la pena como premio máximo. En general, la colaboración eficaz puede incluso también ser utilitaria para quien ya está sentenciado, o sea, puede inclusive recibir una reducción de la pena ya sentenciada por el Poder Judicial en el caso de que así fuere. Entonces estamos ante un abanico de posibilidades, pero que siempre depende de la corroboración de toda la información que ha sido entregada y cómo después esa información se tiene que presentar ante el juez, demostrándole al juez que la entrega de esa información permitió de que otras personas de muy alto perfil puedan también ser criminalizadas y que se haya accedido a prueba de imposible o de muy difícil consecución de no haber sido a partir de la necesidad de una colaboración eficaz. Ahora, Juliana Loza acaba de decir que la Fiscalía tiene una obsesión con Keiko Fujimori y en particular José Domingo Pérez. Bueno, yo lo que debo decir es que nosotros estamos sometidos siempre a la legalidad judicial, todos los requerimientos han sido debidamente fundamentados, incluso han sido amparados por las máximas instancias especializadas del Poder Judicial, de tal manera de que aquí no hay ninguna obsesión, lo que hay es la criminalización, la investigación de personas de muy alto perfil,
hay la puesta en marcha de todos los elementos que la ley permite para investigar exhaustivamente a personas de muy alto perfil, y hay de todas formas también una legitimidad en torno a las investigaciones del Ministerio Público, en donde todos son iguales ante la ley y ninguno tiene un tratamiento privilegiado que eventualmente pueda permitir impunidad. Entonces, las expresiones de los abogados defensores hay que tomarlas también dentro de lo que cabe en los aspectos de la litigación. La señora Fujimori siempre ha tenido una defensa técnica, que ha asistido a todas las audiencias, que ha manifestado sus argumentaciones, y finalmente, como cualquier ciudadano que está sometido al sistema de administración de justicia, finalmente es un juez quien determina las medidas que eventualmente se puedan haber ordenado, y que incluso a partir del ejercicio seguramente de su derecho a la defensa y de la pluralidad de instancias, merecerá seguramente un recurso de apelación y una segunda instancia que nuevamente volverá a reexaminar la decisión del juez de primera instancia. Ahora, ha habido una controversia con respecto al otorgamiento de beneficios, con respecto a algunas personas que, pese a haber participado en la comisión de delitos, han sido considerados por el Ministerio Público como testigos. ¿Cómo se explica esto? No, mire, señor Lucar, lo que sucede es que muchas de las personas que son convocadas como testigos dentro del desarrollo de las investigaciones, sus declaraciones, que tienen que ser con verdad por obligación legal, porque el testigo no puede mentir, porque si miente incurre en responsabilidad penal, a partir de sus declaraciones, muchas de esas declaraciones pueden tener una connotación penal, directa o indirecta con relación a los hechos investigados. Eventualmente, dentro del desarrollo de las investigaciones, las situaciones jurídicas de un testigo pueden cambiar, es decir, pueden ser incorporados. Incluso el testigo puede hasta abstenerse de declarar, y esa declaración cuando pueda tener una connotación penal en su contra. Entonces, todas estas circunstancias son siempre de evaluación, pero son de conocimiento de los fiscales a partir de que las personas declaran, es decir, dentro del desarrollo de las investigaciones. Entonces, como tal, es verdad que algunas personas pueden iniciar o ser citadas inicialmente como testigos y luego eventualmente ser incorporadas a las investigaciones. ¿Qué es lo que falta para que pasemos a la siguiente fase? Es decir, para que de la investigación fiscal pasemos ya a las denuncias, a las acusaciones, no sé cuál es la fórmula legal que se utiliza ahora, a que lo que estemos discutiendo ya no sea si se debe dar prisiones preventivas, sino sentencias, ¿no es cierto?, efectivas. Sí, señor Lucar, efectivamente lo que usted dice es que lo que usted refiere siempre es una expresión permanente de preocupación social. Nosotros tenemos que responder en el sentido de que son investigaciones de muy alta complejidad y muy alto perfil, cuyo avance ha sido progresivo. Sin embargo, a estas alturas ya tenemos varias proyecciones y varias acusaciones ya formuladas. Tenemos la acusación del caso del Metro de Lima, la acusación del caso Ecoteva, la acusación del caso de financiamiento ilegal y lavado de activos del señor Humala Tazo, la señora Heredia y otros coinvestigados. Ahora mismo estamos en la ciudad de Curitiba culminando todas las diligencias que eventualmente podrían haber estado pendientes en el caso Interoceánica, en donde se encuentra en condición de extraditable el señor Alejandro Toledo, para ya proceder a su acusación. También nos aproximamos a la acusación del caso de la señora Fujimori, como ya ha sido además de conocimiento dentro del desarrollo de las audiencias de prisión preventiva. Por tanto, no es una expresión mediática, sino es una verdad jurídica expresada dentro de las audiencias, que la investigación de la señora Fujimori está a punto de vencer, a punto de culminarse y de proceder a su acusación. Así como estos casos que van progresando, hay otros que también van siendo objeto del trabajo proactivo de la Fiscalía, pero todos ellos tienen una velocidad diferente en función también de sus inicios. Por tanto, estamos ante casos de gran complejidad, pero desde el punto de vista de lo que es ya la madurez de algunos de ellos, ya se están formulando las pretensiones acusatorias correspondientes. Una última pregunta, doctor Vela. Los benditos codinomes, ¿ustedes ya tienen o ya han tenido acceso a la información correspondiente? Es decir, a saber quién era quién en toda esta red complejísima de corrupción que había tejido Odebrecht.
Señor Lucar, dentro de la mecánica de codificación han existido un grupo de codinomes que no podían ser decodificados porque dentro de los aspectos de la colaboración eficaz, como le comentaba hace unos momentos, la información tiene que ser objeto de corroboración. Los dichos de un colaborador tienen que venir acompañados también de la prueba documental que los corrobore. En esa dimensión existía, en el momento en el que se empezaron a desarrollar las decodificaciones, una serie de problemas de carácter financiero con el proveedor de servicio GR Compliance que tiene en condición de depositario el sistema Drowsys y MyWebDay. Todo ello ya ha sido superado y hay un paquete de información que ha sido entregado al Ministerio Público durante la semana pasada, que ha culminado la entrega en esta semana, en los primeros días de esta semana, que está siendo objeto de procesamiento y que progresivamente también se va a preguntar al señor Jorge Barata en función de esta información que ya ha sido entregada. Nosotros en la ciudad de Curitiba tenemos una reunión de trabajo con la persona jurídica de GR Compliance, en donde va a establecer todos los lineamientos ya de carácter pericial de cómo funciona el sistema propiamente dicho y sus validaciones, para también complementar las diligencias del caso Interoceánica del señor Barata, Martorell y Meneses Weil, y adicionalmente también la decodificación en función de las operaciones financieras del sistema Drowsys y MyWebDay, que ya han sido objeto de entrega la semana pasada y esta semana también, como hacía referencia. Entonces ahora la decodificación ya viene acompañada de un lanzamiento de una operación financiera, lo que permite ya no solamente establecer el dicho del colaborador eficaz, sino también la ruta del dinero, del pago. La corroboración de que lo que dice de palabra está probado con documentos, transferencias, ¿no es cierto?, y otras pruebas. Así es, se ha entregado las rutas del dinero hasta el año 2008. Entonces esto es una entrega progresiva dentro de un cronograma de trabajo que terminará de implementarse dentro de las próximas 2 o 3 semanas. Adicionalmente, eso vamos a afinar con la empresa GR Compliance en la reunión de trabajo que tenemos el día de mañana en la Procuraduría Federal de Curitiba. Una última pregunta, que es un tema sobre el que hablamos también con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, que es crimen organizado, ¿no es cierto? Y él hablaba de la urgencia de que se dote al Ministerio Público de los recursos necesarios. Es decir, usted está hablando de la complejidad que tienen estas investigaciones y yo creo que eso es más o menos evidente para todo el mundo, ¿no es cierto? Que sepamos lo que estamos sabiendo ahora, pero eso requiere de más recursos y más personal para cortar los plazos, ¿no? Señor Lucar, efectivamente, cuando los plazos son perentorios, están eventualmente diseñados en función de que los fiscales tengan toda la logística correspondiente para poderlos cumplir y respetar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos permanentes de la señora fiscal de la Nación de buscar el financiamiento correspondiente de la operatividad de grupos altamente especializados, como el que dirige el doctor Jorge Chávez Cotrina en crimen organizado, como de grupos más focalizados, pero también altamente especializados, como es el equipo especial, nosotros siempre tenemos dificultades respecto al financiamiento de nuestras operatividades. Tenemos escasez, por ejemplo, de personal fiscal, de personal administrativo, tenemos escasez de peritos que están atiborrados de trabajo y que no necesariamente pueden avanzar al ritmo y a la exigencia social de estos casos de tan alto perfil. Las pericias son de muy alta complejidad y son siempre un objeto permanente de controversia con las personas que responden en las investigaciones. Entonces se trata de un trabajo altamente especializado que requiere también de un financiamiento correspondiente que no siempre es atendido en las solicitudes que se formulan por parte de la señora fiscal de la Nación. Es decir, en otras palabras, se pide una determinada cantidad, pero se termina atendiendo menos de la mitad de lo que se solicita. Y eso genera de que se tengan que ingeniar y establecer tal vez algunas desprotecciones en algunas áreas para poder atender otras, y eventualmente esto se vuelve más reactivo que planificado.
Bueno, me pide nuestra productora si usted puede decir con certeza una fecha o por lo menos un momento aproximado en que se presentará ya formalmente la acusación contra Keiko Fujimori. Sí, señor Lucar. Quienes han podido tener la oportunidad de seguir las audiencias de la señora Fujimori en el caso de la prisión preventiva podrán dar testimonio de que el fiscal José Domingo Pérez Gómez, al momento de justificar el plazo solicitado en un primer momento de 18 meses, pero que el señor juez decidió por 15, él estableció claramente ahí lo que era su planificación de formular su pretensión acusatoria. Esto es, de que hacia fines del mes de marzo, principios del mes de abril, ya tiene que estar presentada la acusación correspondiente, esto también en correlato a la situación jurídica del señor Figari y del señor Clemente Yoshiyama Tanaka. Entonces, esto ya no es una especulación, sino es una verdad jurídica que se ha expresado en audiencia. Por tanto, ya hay no solamente un compromiso, sino una obligación del Ministerio Público de que la acusación de la señora Fujimori esté presentada ya y formalmente sometida al control correspondiente en el mes de abril. Yo le agradezco mucho a Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, por atender nuestro llamado. Él está en Curitiba, Brasil. Muchas gracias, Rafael. Gracias a usted, señor Lucar, Lucar, por atendernos. Exitosa. Nos vamos. Antes de la pausa, ¿se han puesto a pensar ustedes todo lo que estamos sabiendo? O sea, Alfonso Quirós escribió un gran libro sobre la historia de la corrupción en el Perú, pero, digamos, era un libro donde había, digamos, una gran pasión porque estas verdades se supieran, pero también cierto grado de escepticismo sobre si esto podía ser diferente, ¿no? Y yo creo que lo que nos está ocurriendo en los últimos tiempos es algo que yo no sé, usted señor, ¿se imaginó que alguna vez usted iba a saber que Dionisio Romero le había entregado $3.650.000 en efectivo a Keiko Fujimori? ¿O que en el Perú todas las campañas electorales eran financiadas por las grandes corporaciones para que después los congresistas voten por sus intereses en el Congreso o para que los presidentes gobiernen en función de sus intereses? ¿O que se pagaba 8% de comisiones por el otorgamiento de obras que se repartían en un restaurante entre las más grandes constructoras del país? O sea, ¿usted alguna vez imaginó que el señor José Graña iba a estar sentado ante un fiscal contando cómo ha cometido delitos y cómo ha traicionado el interés del país? ¿Y con quiénes se ha vinculado y relacionado para atentar contra los intereses del país? ¿Ah? Bueno, todo eso es posible porque existe pues el equipo especial Lava Jato y fiscales y jueces que se están comprando la lucha por la justicia y contra la corrupción en el Perú. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú, 10:32 de la mañana.